Así es, amigos, el día de hoy realizaremos bases personalizadas para nuestras figuras de acción. Es una forma económica y sencilla. Esto evitará que al momento de realizar la exhibición de nuestras figuras se estén cayendo de manera constante como suele suceder. Aparte de que le da una mejor vista y presentación a la figura y también puede evitar que se dañen. ¡Comenzamos! Aquí les presento unas figuras de 3.5 pulgadas aproximadamente, de la línea de Star Wars y de Marvel. Observarán que algunas de estas figuras se mantienen por sí solas de pie ya que tienen un buen equilibrio, y esto es por la característica de la misma figura. Pero algunas otras, como la parte superior que observamos a Cráneo Rojo y Obi-Wan, esta se logra mantener de pie pero si la recargamos en algo. Esto es un impedimento para cuando queremos lograr exhibir nuestra pieza. Al hacer la revisión de nuestra figura observamos que en lo que es en los pies tenemos pequeños orificios. Estos se utilizan para colocarlos directamente sobre alguna base o alguna superficie que tenga algún pivote y evita que esta figura se caiga. Aquí, como vemos, esta figura tiene un mayor plano de sustentación, ya que la misma característica de la pieza hace que se mantenga en equilibrio e incluso si la empujamos no se cae. Y esto es una gran ventaja sobre estas figuras, pero no todas vienen así. Otro tipo de figuras como esta que observamos, vemos que igual tiene lo que son los orificios en los pies, pero ya no tiene una base tan amplia como lo fue la primera figura. Entonces, al momento de nosotros querer colocar lo que es la pieza, se logra mantener un equilibrio, pero al momento de realizar cualquier movimiento se nos cae la pieza. De igual forma aquí le vamos a colocar y se cae muy fácilmente este tipo de piezas. Aquí tenemos otra figura de otra línea, en este caso de Marvel. Observamos de igual forma los orificios en lo que son los talones, pero ya no trae otras características que nos permiten un mayor equilibrio, como lo tiene esta figura. Igual se nos cae muy fácilmente. Y aquí, al momento de colocar esta figura de la línea de Marvel, podemos ver que se equilibra bastante bien, pero al momento de un empujón se cae muy fácilmente. Otra característica que tienen algunas figuras como esta es que tienen un plano de sustentación bastante reducido. Esto por la distancia que existe entre las piernas, entonces también dificulta ese equilibrio en la figura. También que lo largo del pie es muy pequeño, y también esto evita que la figura se mantenga de pie y pierda el equilibrio y se esté cayendo constantemente. Hacemos la comparativa con la otra figura y vemos que hay una gran diferencia entre esto. Ya al momento de querer colocar nuestra figura, vemos que no mantiene el equilibrio, se cae independientemente de la posición que pongamos, e incluso puede tirar otras figuras. Esto es un problema, principalmente si se encuentran a gran altura, puede provocar que las otras figuras se estén cayendo constantemente y se puedan dañar. Aquí podemos ver algunos tipos de bases, en este caso de Star Wars, que tiene sus dos pequeños pivotes en los cuales se va a posar la pieza, pero vemos que tiene un gran tamaño. Aquí tenemos otro modelo, se incrementa el tamaño de lo que es la base, aquí tiene un pivote nada más. Tenemos otro modelo, de igual forma con un pivote, seguimos viendo que los tamaños son bastante grandes. Y aquí una tipo genérica que muchas veces venden para nuestras figuras, de igual forma el tamaño y el volumen es bastante grande. Aquí vemos esta figura, se cae, colocamos lo que es la pieza directamente en lo que es el pivote sobre el orificio que tiene el talón y ya logramos poner lo que es la figura. Aquí vemos que se mantiene en equilibrio, incluso moviéndola no se llega a caer. El material que utilizaremos para elaborar nuestras bases va a ser el siguiente: lámina de acrílico, tijeras, taladro, regla metálica, cúter, prensa de resorte, bolígrafo o marcador, lija y un cortador de acrílico. También utilizaremos hisopos o cotonetes y medidas de seguridad como lo que es mascarilla y lentes de protección. Aquí tenemos nuestra lámina de acrílico. Tiene unas medidas de 36 centímetros por 28 centímetros y 3 milímetros de espesor. Las medidas dependen del proyecto que tengamos en mente. Tiene una cubierta protectora, como podemos ver, de ambos lados, que va a evitar que durante la manipulación del material se nos dañe, y aparte nos sirve para realizar los trazos sobre esta misma lámina. Ahora procederemos a realizar el trazo. En este caso, la misma película protectora nos facilita realizar los trazos. Las medidas van a ser 2.5 por 5 centímetros para las bases de nuestras figuras. Vemos que realizar el trazo es sencillo sobre la misma película protectora, y al realizar este trazo evitamos que se dañe lo que es la misma lámina de acrílico. Aquí podemos observar que simplemente se queda sobre la cubierta protectora el trazo. Ya terminaron nuestros trazos, nos quedan de la siguiente forma. Nos salieron para 5 bases en este caso. Lo que sobra lo podemos utilizar para otros proyectos.
procederemos a realizar el corte de nuestra lámina. Nos apoyaremos con una regla de preferencia que sea de metal, la cual vamos a colocar exactamente en el borde de la línea que trazamos. Nos apoyaremos también con una prensa de resorte. Es eficiente ya que evita que se esté moviendo la lámina y también nos puede evitar algún accidente al momento de realizar el corte. Nos apoyaremos con 2 de este tipo de prensas. Procedemos a realizar el corte con nuestra navaja especial para acrílico. Hacemos una presión fuerte y firme y jalamos hacia atrás. Cada vez que realizamos este tipo de corte suelta este tipo de material de acrílico. Entonces por eso es necesario tener nuestro equipo de protección. Realizaremos varias pasadas hasta ir más allá de lo que es la mitad del espesor del acrílico, que en este caso es de 3 milímetros. Ya realizando varias pasadas con lo que es la navaja, observamos la marca de esta, que es más del 50% del espesor de lo que es la lámina. Y para terminar de realizar el corte procederemos a colocarla en una superficie lisa sobre un borde y realizaremos ligera presión. Esta presión debe ser firme hasta lograr conseguir lo que es el corte final de esta lámina. Vemos que está sujeta por lo que es la película protectora y vemos que los bordes son finos, no hay alguna deformación. Ahora lo que procederemos es a retirar nuestro corte final. Aquí tenemos el resultado de nuestro primer corte. Ahora el siguiente paso va a ser realizar los cortes a lo largo de nuestra pieza y de esta forma vamos a obtener nuestras bases de manera independiente. Aquí ya tenemos finalmente lo que son nuestras piezas cortadas, ya las bases son de manera independiente. Simplemente resta quitar ese plástico protector que los está uniendo y así ya vamos obteniendo nuestras bases. Aquí tenemos un total de 5 bases, nos queda un pequeño pedazo, pero ese fragmento lo podemos utilizar en algún proyecto posterior como les había comentado. Lo siguiente es realizar el marcaje de nuestras bases para perforación. Vamos a quitar solamente de un lado la película protectora, no de los dos. Y esto nos va a servir para visualizar mucho más fácil lo que son los orificios de los talones de nuestras figuras. Así vamos a personalizar cada una de las bases. De la siguiente forma vamos a colocar lo que es la figura. Vamos a ver que se transparenta. Ahí vemos los pequeños orificios. Y como se pueden visualizar vamos a realizar el marcaje. Este marcaje lo vamos a realizar con un plumón o una pluma dependiendo de lo que tengamos. Y va a ser sobre el lado donde se quedó la película protectora para no dañar el acrílico. Realizamos el mismo proceso con el número de figuras que deseamos que tengan una base. Otro de los materiales que utilizaremos serán los hisopos o también llamados cotonetes. Estos que yo utilizo son de plástico. Vamos a proceder a retirar lo que es la parte donde se encuentra el algodón enrollado. Solo vamos a hacer de ambos lados y así podemos obtener nuestro tubo de plástico con el diámetro que es adecuado para nuestras figuras, que se coloca en la parte inferior de los orificios de los talones. Aquí, como podemos ver, ya tenemos nuestra figura. Este tubito plástico calza muy bien en lo que son los orificios que presenta la figura. Vemos que se sostiene bastante bien, no baila dentro de lo que es el orificio. Y también probando otra figura podemos observar que se inserta de manera fácil y sencilla y vemos que esta estructura de plástico no se cae. Entonces esto nos va a ayudar para que sea parte de nuestra base. Ahora procederemos a lo que es la perforación de nuestra lámina de acrílico. En este caso tenemos una broca. La broca tiene que ser de un menor diámetro de lo que es nuestra pieza plástica.
¿Cuál es ese objetivo? De que al momento de colocarla sobre nuestra lámina de acrílico, esta entre a presión y al momento de estar a presión no se nos zafe y quede bien sostenida nuestra figura en este tipo de bases. Utilizaré en este caso una herramienta rotativa. Vamos aquí a colocar lo que es ya la broca y procedemos a lo que es la perforación de nuestra lámina de acrílico. Tomamos nuestra pieza que previamente ya estaba marcada de manera individual y vamos a hacer lo que es la perforación, pero va a ser del lado de donde se encuentra la película protectora y donde está la marca. Procedemos a colocar lo que es la lámina y realizaremos la perforación en cada una de las marcas. Hay que recordar que cuando realizamos perforaciones en este tipo de plásticos como el acrílico, tenemos que hacerlo con una presión constante y a una velocidad en la cual no se nos atore la broca dentro de lo que es la lámina, ya que al momento de hacer la rotación genera calor y se empieza a deshacer el plástico. Entonces esto puede provocar que nos salte la pieza. Aquí, como vemos, ya tenemos lo que son las perforaciones de nuestra pieza de acrílico. Aquí, como pueden ver, vamos a realizar lo que es el calce de nuestro tubo de plástico del hisopo sobre nuestra lámina ya perforada de acrílico. Vemos que calza bastante bien, no obstruye nada en la parte de abajo. Lo vamos a realizar del otro lado también para que observen. Vemos de igual forma, se introduce a presión y calza bastante bien la pieza. Incluso del otro lado no obstruye para nada lo que es la parte inferior de la pieza. El siguiente paso es realizar la medición de la longitud que existe entre el orificio de nuestra figura en la parte del talón hacia lo que es el orificio que realizamos en nuestra lámina de acrílico. Aquí en este caso yo coloco lo que es el hisopo y hago un cálculo aproximado de lo que va a ser introducido dentro del orificio que realizamos en nuestra lámina de acrílico. Eso lo vamos a hacer de ambos lados. Los cortes hay que recordar que podemos hacer los necesarios hasta que nuestra pieza cuadre con lo que es el calce entre el hisopo y lo que es la lámina de acrílico. Lo que sigue es colocar nuestras piezas plásticas ya que cortamos de lo que es el hisopo. Retiramos la protección plástica, vemos aquí los orificios que hicimos previamente y colocaremos estas piezas plásticas ya dentro de lo que son los orificios de la lámina de acrílico. Como podemos ver, entran a presión. Esto es gracias a que el diámetro de la broca es menor que lo que es la pieza plástica, y como es flexible la pieza plástica, pues se puede introducir de manera adecuada. Aquí vemos que incluso la parte inferior no interfiere nada con lo que es la base de esta lámina de acrílico. Procedemos a colocar ya lo que es nuestra pieza sobre esta lámina y aquí podemos observar que la pieza que previamente se caía al ponerla de pie, ya con esta base se logra mantener estable la figura. Hay que tomar en cuenta ahora que esta forma de bases es muy sencilla, prácticamente es un rectángulo, pero podemos hacerle una mayor vista si logramos realizar lo que es el lijado de los bordes. En este caso les recomiendo que si se realiza este lijado sea con una lija de grano fino. Aquí, como les comentaba, podemos hacer lo que es el lijado directamente a nuestra base de acrílico para dar una mejor vista. Las veces que pasemos nosotros lo que es el acrílico sobre la lija depende de los resultados que queramos obtener. Aquí vamos a hacer el lijado de los 4 bordes. Y una vez que nosotros realizamos este lijado, vamos a obtener el siguiente resultado. Aquí tenemos nuestra pieza final después de lijar los bordes. Vemos que la presentación ya es muy diferente. Observamos que tiene una mejor vista. Ahora procedemos a colocar lo que es nuestra pieza. Y ya que realizamos la colocación de nuestra pieza, vemos que en este caso ya cambia bastante. Y aquí tenemos nuestra pieza ya terminada con su base. Finalmente aquí tenemos el resultado de la elaboración de nuestras bases de acrílico.
Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ver más de este contenido. ¡Nos vemos!